Bueno, buen día, mi nombre es Juan David Cuyes y voy a explicar el funcionamiento de los diferentes códigos que se realizaron. Por ejemplo, podemos empezar desde, eh, bueno, empecemos desde el funcionamiento del código realizado en Python. Este código lo tomamos de la siguiente manera. Utilizamos las diferentes librerías y para hacer diferentes pruebas hicimos diferentes tipos de métodos de clasificación eh, para nuestra red neuronal. En este caso, definimos una sigmoidal, la derivada de la sigmoidal, tangente hiperbólica y la derivada de la tangente hiperbólica para mirar el comportamiento que tenía con los datos que estábamos ingresando. A continuación, creamos una clase que es nuestra red neuronal, en donde vamos a tener diferentes tipos de activación, ya sea sigmoidal, la derivada, tangente hiperbólica o la derivada de la tangente hiperbólica. Em, Creamos diferentes vectores en donde se van a almacenar los pesos y los deltas que tiene eso. Los pesos es como, llamémoslo así, la relevancia que tiene cada una de las entradas o la clasificación que se le tienen que dar a estas entradas, y los deltas es el paso a paso para ir disminuyendo el error. A continuación se presenta el funcionamiento de nuestra red neuronal, en donde eh, en un for lo que vamos a hacer es coger cada una de las capas y vamos a agregar valores aleatorios según el número de entradas que se tengan y según las capas que tenga nuestra red neuronal. Entonces vamos a llenar, dependiendo de las entradas, de las salidas y el número de neuronas y la cantidad de capas que estas tengan, vamos a llenar valores aleatorios. A continuación, esos valores que se agregan como random se agregan a la matriz de pesos. Posteriormente, también se hacen se asigna la capa de salida, estos random. En la función fit, lo que vamos a hacer es definir el número de épocas totales que va a tener nuestra capa. El número de épocas hace referencia a la cantidad, llamémoslo así, de iteraciones que va a realizar nuestra función para ir disminuyendo el error y que esa vaya aprendiendo. El learning rate es más o menos lo que está diciendo también ahorita va ligado, que es la tasa de aprendizaje que va teniendo nuestra neurona. Entonces, bueno, esto tiene un parámetro más específico, sin embargo, a grandes rasgos, eh, entre ese más cercano a cero o más alejado o más cercano a uno, va a aprender de manera distinta el funcionamiento. Como necesitamos que el funcionamiento sea muy rápido porque son valores eh, muy lejanos el uno con el otro, lo que vamos a tomar es un valor de 0.2, que fue el que nos dio mejor resultado. A continuación, en esa matriz, en esa loop, lo que vamos a hacer es definir diferente random y agregarlo en A. Esa A lo que nos va a mirar es la activación, que la activación de nuestra de nuestra de nuestro código va a ser dependiente de la matriz de pesos que se tengan. Entonces es darle la relevancia y mirar el aprendizaje que está teniendo. Adicional a eso, también la activación va a depender de el resultado obtenido según las diferentes funciones que se tienen acá arriba. Eh, lo que vamos a hacer, como dice acá, empezamos en la segunda capa hasta el último. Y la capa anterior es la de salida, para tenerlo en cuenta
en nuestro código. Este reverse se hace para revertir lo que se tenga en deltas y así el error se vaya tomando en cuenta en cada una de las posiciones siguientes. Em, las capas es lo que indicamos acá, el delta fue lo que ya expliqué y la matriz de pesos va a ser según el learning rate, que es el que estamos definiendo, y un dot de delta. Ya por último, y lo más importante, que es la función predict, que es la que nos va a definir el funcionamiento de nuestro código que va a ser. Entonces vamos a llenar una matriz de ceros eh, según la capa. A lo que hacer es concatenar la matriz de ceros y el arreglo. Ya por último, a la salida, que es lo más importante, que hace la activación dependiendo de el resultado que tengamos en A para el funcionamiento de wakes que van a ir almacenando cada uno de los datos. Ya por último, esta función retorna un valor de A y que ya sería prácticamente todo lo que necesitaríamos. Se hizo otra función de imprimir los pesos, obtener los pesos y mirar los deltas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir lo más importante que en nuestro caso nos va a servir, que es llamar a la función o la clase de la red neuronal. Em, Ahora, para explicar eso aún mejor, se diseñó un Excel que viene de la siguiente manera. Este Excel lo que nos va a permitir es mirar el funcionamiento de nuestro código. El robotino lo que va a hacer es tomar la lectura de los 5 sensores, llamémoslo así, frontales que tiene ese, donde es el IR3, IR2, IR1, IR9 y el IR8. Esos 5 sensores lo que va a permitir es tener un rango amplio de reconocimiento según los objetos que se tengan eh, alrededor. Eh, lo que hicimos fue definir diferentes tipos de activaciones que va a tener y comportamientos. Entonces, por ejemplo, cuando no tiene ningún sensor activado o ningún reconocimiento de algún objeto que se encuentre dentro de la trayectoria ya trazada por el robotino, vale la pena la aclaración. El proyecto lo que tenía que hacer es, el robotino ya tiene una trayectoria definida por asterisco, donde tiene que llegar de un punto A a un punto B. La idea de nuestro proyecto es realizar que el robotino, si se llega a encontrar algún tipo de objeto dentro de la trayectoria, sepa qué hacer en ese entonces. Entonces, cuando los tres sensores, llamémoslo así, lo que se hicieron fue definir valores aleatorios porque al momento de hacer la prueba nos dimos cuenta que los sensores infrarrojos que tiene el robotino tienen un rango de hasta 50 centímetros. Entonces, o sea, después de los 50 centímetros se empieza a obtener valores un poco dispersos. Entonces lo que hicimos fue obviar esos valores. Lo que hicimos fue entonces definir cuando se encuentra un objeto muy cerca es de 20 centímetros. Ya después de 20 centímetros se toma que no hay un objeto cerca, entonces ese objeto no impide la trayectoria ya trazada por nosotros. Entonces, tenemos diferentes valores aleatorios mayores a 20 centímetros. Esos valores aleatorios, porque lo hicimos aleatorios para tener un mayor rango de datos y que la red neuronal funcionara mejor.
y esas serían nuestras entradas y esas serían nuestras salidas, donde hay un giro para que el robotino siempre mire al objeto o a la trayectoria de frente y en tal momento que encuentre un objeto gire hacia la izquierda o hacia la derecha y que siga su dirección o se devuelva o se detenga por última medida. Entonces, como vemos acá, también tenemos, indicamos que definía cada cosa como acción de salida. Entonces, al momento de no encontrar ningún dato, ningún objeto cerca, entonces no va a hacer ningún giro y la dirección va a ser igual a uno porque va a seguir la trayectoria. Por ejemplo, cuando ya tenemos un sensor activado, que como vemos acá, utilizamos diferentes valores de 5, 10, 15 y 20 para mirar el comportamiento que se tiene. Y en todos los demás, como vemos, son valores aleatorios mayores a 20. Entonces, igual, como el IR3 nos indica que es al costado izquierdo, este no va a impedir el funcionamiento de el recorrido o la trayectoria ya realizada, entonces por tal motivo va a seguir derecho. Entonces va la acción de salida seguir trayectoria. Por el contrario, si el sensor que está detectando algún movimiento va a ser el 2, como vemos, ese sí tiene algún tipo de dificultad al momento de seguir la trayectoria. Por tal motivo, el giro se va a hacer a la derecha y se va a quedar quieto. Va a girar a la derecha para esquivarlo, va a trazar otra trayectoria y como vemos acá, el giro es de 90 grados. A la derecha. Si por el contrario lo tenemos al frente, lo que definimos fue que igual se tenía que mover a la derecha y va a mirar una nueva trayectoria. Si por el contrario lo tenemos en el IR9 que está a este lado, pues se va a mover a la izquierda y si está en el IR8 que es en el de este lado, ese no afecta la trayectoria, entonces va a seguir derecho. Ya hay diferentes combinaciones, entonces si por ejemplo está el IR3 y el IR2 activados, entonces como vemos acá igual hay valores aleatorios en esos dos y en esos tres son, no miento, corrijo, en esos dos son los valores del objeto de la proximidad y en este caso son los valores aleatorios. Entonces la acción de giro igual a la derecha y se mira una nueva trayectoria. Si es el IR3 y el IR2 activado, que es ese de acá y ese de acá, va a girar a la derecha. Y así con cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, definimos en grandes rasgos que la acción de salida, cuando es 0 y 1 es seguir trayectorio, cuando es menos 1 y 0 es girar a la derecha, cuando es 1 y 0 es girar a la izquierda, eh, giro a la derecha. Acá es un punto importante que es cuando está, por ejemplo, la activación del IR3 y el IR9. ¿Eso que nos indica? Que el objeto está al frente. Entonces, como no se va a poder mover, lo que vamos a definirle es que se va a mover hacia atrás para esquivar el objeto y va a trazar una nueva trayectoria. Acá en este caso seguir trayectoria y acá 1 y menos 1 es atrás y hacia la izquierda. Repito, menos 1 y menos 1 es girar hacia atrás y a la derecha y 1 y menos 1 girar atrás y hacia la izquierda. Lo mismo se definió con tres sensores, atrás izquierda, atrás derecha y ya. Y para en dado caso que los cinco sensores estén activados, o sea que tenga reconocimiento en diferentes lados, lo que definimos es que se va a mover hacia atrás y ya eso sería lo último. Volviendo acá al código realizado en, en Python,
esos mismos datos que tenemos ahí arriba los exportamos y creamos una tabla donde X va a ser las diferentes entradas. Entonces todos esos son los matrices de arreglos en donde vamos a definir las entradas de los 5 sensores. ¿Por qué lo vimos acá en 50? Porque nos pareció más cómodo dividir, simplificar y tener un rango de valores de 0 a 1 para el funcionamiento de nuestra red. Y Y es el arreglo que va a mirar la salida, como definíamos anteriormente, que son los mismos de giro y dirección. Vamos a volver acá abajo, que ya es por último, donde fit va a actuar como el aprendizaje para sacar en la matriz de pesos. Acá vamos a hacer el predict, que es para definir la acción de salida y para mirar el aprendizaje. Obtenemos los deltas, obtenemos los diferentes valores que nos va a arrojar y ya por último eso sería todo, graficamos todo. Y para mostrar el funcionamiento pues vamos a correr el código. Como vemos acá empieza a contar cambiando de las épocas que uno tenga, va a cambiar de 10.000 en 10.000 según las iteraciones. En este caso hubo un pequeño error, entonces vamos a volverlo a correr revisando que esté todo. 5, 20, 50 que son el número de capas que vamos a tener. Y si por ejemplo yo deseo que tenga más épocas, pues lo podemos definir fácilmente por acá abajo donde está en 80.000 vamos a cambiarlo por ejemplo a 140.000 para mirar el aprendizaje que se tiene. Volvemos a correr el código igual, bien iterando de 10.000 en 10.000 hasta que llegue a los 140.000. Ahora sí obtenemos un resultado mucho más adecuado, donde como vemos al inicio de nuestra gráfica de épocas, nuestra gráfica de costo, corrijo, entonces tenemos al inicio un valor de error muy alto, muy alto, muy alto, sin embargo a medida que va pasando el tiempo, ya nuestra red neuronal empieza a aprender mucho mejor y empieza a definir qué tiene que ser en cada uno de los diferentes casos. Entonces va bajando el error y ya, por ejemplo, al final tenemos un error muy pequeño como el por debajo del 10%. Ya por último, si por ejemplo cerramos acá, extraemos la matriz de pesos y la matriz de deltas. Entonces todas esas matrices va a cambiar la longitud de, por ejemplo, el número de neuronas que se usan en las diferentes capas. Para simplificar esto y comprobar el funcionamiento que se tiene directamente implementado con el con el robotino en físico, se diseñó una aplicación en MATLAB donde se va a permitir conectar por Wi-Fi el MATLAB con el robotino. Usted hace el enlace. Primero se trazan, por ejemplo, posición inicial en X, en Y, posición final en X, en Y, y se hace la trayectoria, nuevamente digo, para hacer eso. Por ejemplo, si volvemos acá al código, extraemos acá, como comentaba, vamos a definir nuestra matriz de entrada, que están todos los sensores. Sin embargo, se hace ahorita la conexión que es únicamente con los 5 sensores de adelante. Y lo más importante que vamos a mirar es eso, es la matriz de pesos. Aparece peso 0, peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, peso 5. No, corrijo. No, sí, está bien.
las matrices de pesos que acabo de decir, dependiendo de el sensor. Entonces hay de sensor y el número de las neuronas. Entonces se establecen todo. Y por último, ya tenemos la acción de salida. Ah, me faltó mostrar en el código que teníamos ahorita que, por ejemplo, eh, acá haciendo una prueba que si los datos ingresados son los siguientes y la salida es esta, vemos que nuestra salida de la red neuronal es muy cercana al hecho, ya que nuestra salida, como especificamos, es de 1 y menos 1 y nuestra red neuronal nos arroja un valor de 0.99 y menos 0.99, es decir, que está funcionando correctamente. Volviendo al código, eso es lo que acabo de decir. Entonces, ya, por ejemplo, en ese peso 3 ya vamos a obtener la salida de que acabo de nombrar, la salida de la decisión que tomar el robot. Y esa la especificamos adelante, como decía, que no se van a tomar datos mayores a 50 y la matriz de pesos estaría acá implementada. Y ya sería mirar la salida de la implementación en el robot.